ese fue el problema que pudo haber agudizado sus depresiones, porque las traía desde muy niño, ¿no? Intentó suicidarse casi de niño. Sí, lo que sucede es que siempre cuando hay un suicidio se busca una causa, y la mayoría de especialistas dice que es un cúmulo de causas, ¿no? Y hay un detonante. Yo siento que Arguedas, esos traumas de infancia que algunos han cuestionado, que dicen que no fueron tan severos, crearon en él una especie de espíritu melancólico. Yo por eso siempre hablo de Arguedas como un personaje fragmentado. O sea, no era, acuérdate, no era absolutamente andino según el estereotipo, porque el hombre era blancón, era culto, era hijo de un abogado, en fin, un hacendado, llevó una vida, si la viéramos desde el lado económico, no tan complicada, y al mismo tiempo cuando llega a Lima era el personaje andino. O sea, en la sierra era el blanco, en la costa era el cholo, el indio, el serrano. Entonces, creo que nunca pudo superar eso. Y creo que también su visión de la literatura tiene que ver con eso, ¿no? Él, cuando hablan sus grandes amigos acá en la ciudad, de los que él está muy agradecido cuando habla de ellos, de Cueto Fernandini, de Cislo y todo, se siente muy bien recibido por ellos, pero igual en el fondo no sentía que era parte de esto, ni del grupo, ni de ellos. Entonces, es un campo, es un ande al que ya él no puede volver, porque es una etapa que cerró. Puede volver de visita, pero ya no es parte de ese mundo, porque ya también habla español, porque ya es un intelectual, porque ya ocupó cargos, y al mismo tiempo en la ciudad se sentía desvalido, fuera del mundo andino. Y yo creo que eso no pudo resolverlo nunca. Por eso esa relación permanente que tuvo con los artistas, con los músicos, porque visitaba mucho los coliseos, se encontraba muy bien entre ellos. Era un instante, pero él siempre seguía siendo el doctor Arguedas, ¿no? Y era el intelectual ya respetado, ¿no? Entonces compartía con ellos un momento, pero no convivía con ellos, no volvía al Ande, se quedó en la ciudad. Entonces eran como pequeños espacios donde él se reencontraba con su esencia, pero dentro de una atmósfera que no era pues la andina, ¿no? Y, o sea que según eso, todo eso va a reflejarse después en la creación de sus últimas novelas. Si uno analiza desde qué perspectiva se cuenta tanto Todas las Sangres como El zorro de arriba, El zorro de abajo, por momentos confunde al lector. ¿Quién es el que está hablando? ¿Desde qué perspectiva habla? ¿Está del lado de los personajes urbanos? ¿Está del lado del progreso entendido como empresa o cercanía con la costa? ¿Está vinculado con lo anterior que era lo andino? ¿Dónde está ese narrador? ¿Quién es? ¿Qué identidad tiene? Entonces hubo un momento en que, francamente, por eso esas novelas, si bien no son fallidas, son novelas contradictorias, son libros donde encontramos ya un Arguedas, yo entiendo o lo siento así, un Arguedas no muy definido con él mismo, ¿no? Un Arguedas que no se encontraba a sí mismo. Si analizamos los primeros relatos, es un narrador natural, parece un personaje más que está ahí entre los personajes de los relatos, ¿no? Sin embargo, en Los zorros, en Chimbote, de alguna manera retrata al Perú, dice el Perú hirviente de estos días, ¿no? Y ese Perú hirviente que retrataba en Chimbote ahora es un Perú extendido a todo el territorio, que hierve, o sea, seguimos hirviendo. Sí, pero si nos ponemos a pensar, también la coyuntura aquí tiene que ver. En esa época, el auge de la harina de pescado, la pesquería era muy grande, ¿no? Entonces, Arguedas no ubicó Lima como el Perú hirviente, ¿no? En ese momento, era más Chimbote, porque él pensó, Chimbote de todas maneras es provincia, Chimbote está cercano a las zonas de las sierras representativas más que Lima, y él pensó que podía hacerse ahí el nuevo Perú. Algo de eso hubo. El problema fue cómo llevar toda esa creencia o esa percepción del Perú a convertirse en una obra literaria sólida. Esos son los dos ámbitos que creo que también Arguedas lo tuvieron inconforme, ¿no? Por ratos Arguedas uno lo lee y es el escritor, el esteta, el creador. Por ratos siente uno que hay alguien ahí que, si bien no llega a plantear una obra tesis, sí quiere decir algo, pero a veces es muy evidente eso que quiere decir. O sea, eso quiere decir que el antropólogo influyó de todos modos mucho sobre el escritor. Sí, yo sí siento eso. Siento que él sentía que sus obras no solamente debían
ser una creación bella, representar al mundo como él lo veía, sino que tenían que decir algo. Y eso siempre es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la frontera entre la buena literatura y la literatura, entre comillas, comprometida o literatura tesis, es muy difícil de manejar, ¿no? Y siento que Arguedas se sentía tan comprometido con el Perú, era tal sentía el Perú de tal manera que no pudo evitar por momentos que se note lo que él quiere decir, ¿no? ¿Cómo explica que esa identificación nacional casi unánime a raíz de los 100 años? Es que Arguedas es, por eso mismo, es mucho más que un escritor, ¿no? Arguedas es un ícono nacional. Hay muchas personas que tal vez no hayan leído mucho Arguedas, pero es Arguedas, es todo un símbolo, ¿no? Y es un símbolo que hemos identificado con cariño, es decir, sentimos que es un peruano. Eso es un término que creo que a él sí le hubiera gustado, ¿no? Un peruano, en todo el sentido de la palabra. Es decir, no es el intelectual que está en su torre de marfil ahí arriba escribiendo, sino es el hombre que puede ser de la calle, el hombre que puede tomarse unos tragos con un campesino, el hombre que puede ver al danzante de tijeras y bailar con él y cantar un huayno en quechua con alguien de su localidad. No era el doctor Arguedas, ¿no? Entonces es muy difícil cuando nos presentan personajes de la historia que se convierten ya en arquetipos, en seres ya bustos o estatuas, encontrar un personaje que despierte tanta calidez como él, ¿no? Y yo creo que por ahí también va Arguedas. Arguedas podía estar en una conferencia como podía estar en un coliseo, como mencionaste, ¿no? Entonces yo siento que mucha gente se identifica con el Arguedas, este Arguedas también fragmentado, este Arguedas mestizo, este Arguedas migrante, este Arguedas que está entre el quechua y el español. Es decir, es el peruano. Creo que todos, desde cualquier área, podemos sentirnos compañeros de Arguedas, ¿no? Y eso es algo que es muy difícil de conseguir. Hay muchos grandes escritores, pero que no despiertan ese amor, ¿no? Identificamos a Arguedas con el Perú. Y yo creo que Arguedas, si escuchara esto y estuviera acá, estaría feliz, porque creo que esa, de alguna manera, fue su búsqueda, ¿no? Sentir, yo acá cargo no solamente una obra literaria, cargo a mi país con todo, sus contradicciones, sus dificultades y su esperanza, porque no hay que olvidarnos que Arguedas tenía una perspectiva optimista del futuro. Él siente que el Perú es grandioso, él siente que el Perú va a salir adelante, él siente que el Perú es capaz de lograr lo mejor. Cuando viaja a Europa o cuando va a Alemania o ve el río Rin o ve estos lugares, dice acá el hombre ha logrado tantas cosas, pero esto no se compara para nada con lo que hay allá. O sea, siempre su comparación con el Perú es una comparación elocuente, emotiva, cariñosa, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar a alguien que represente tanto, ¿no? Que inspire tanto la sensación de nación, de eso que llamaríamos peruanidad, que es tan difícil de definir también, ¿no? Por eso dijo alguna vez que en técnica podrán ganarnos, pero en cultura jamás tendrán para aprender de nosotros. Y es más, yo creo que eso también se puede aplicar a su propia obra. Ha habido toda una discusión acerca de, hablando de técnica, aunque ya desde el lado literario, se ha hablado mucho de que Arguedas era un escritor muy intuitivo, que escribía casi por inspiración, que no manejaba mucha técnica, que en fin, no era muy culto en cuanto a recursos literarios, cosa que no es cierta, ¿no? Lo que sucede es que Arguedas era un escritor muy intuitivo, lo que no significa que no conociera técnicas. Es evidente en varios momentos de sus obras donde él juega con los tiempos, juega con la perspectiva, se vio de alguna manera tocado por lo que hubo, lo que significó el boom latinoamericano. Es decir, Arguedas hay una evolución también formal que mucha gente olvida, de la Arguedas de los primeros libros a la Arguedas Cumbre, por ejemplo, de Razuñito y los ríos profundos. O sea, hay una evolución técnica también. Es decir, que Arguedas, por un lado, decía que él escribía de manera absolutamente emotiva y visceral y emocionada, pero también había un escritor con lecturas, con mucho sentido de la autocrítica. Él, cuando habla de Carpentier, dice, bueno, Alejo Carpentier es como un cerebro que lo atraviesa un rayo de luz y es todo un cerebro. Yo soy prácticamente lo que él dice, soy corazón, él y Rulf. Sin embargo, a la hora de escribir, también se nota al esteta, al creador, ¿no? Es algo que creo que también vale la pena mencionar. Los ríos profundos puede ser una clase de técnica literaria también, ¿no? Se le ha encasillado a Arguedas. Yo creo que hay varios Arguedas también, pues, ¿no?
Se le compara mucho con Rulfo, precisamente Sí, por ese mundo mágico de Comala, ¿no? claro, porque Arguedas se identificaba con Rulfo, no con Carpentier, al que veía como el intelectual puro, europeizado, ¿no? Pero si analizamos también a Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas son también clases de narrativa, ¿no? Técnicas narrativas al más alto nivel. Entonces son escritores que se han podido manejar muy bien en ambos mundos, porque creo que los dos han sido escritores naturales, ¿no? Arguedas es como, no sé, pues como una planta, él nació ahí, se siente así, lo cual no significa que quedó en esa etapa o en esa naturalidad para escribir. También había un intelectual, había un académico, había un escritor de grandes lecturas también, ¿no? Y un peruano de todas las sangres. Un peruano de todas las sangres, en efecto. Pocos personajes en la historia nuestra nos representan como Arguedas, creo, ¿no? Con todo lo bueno, malo, regular, alegre y triste que creo que todos los peruanos tenemos, ¿no?